Shalom, buenos días a todos. Bienvenido al programa Camino de Dios. Les habla el Morellose, director del Ministerio Jaim. Le doy gracias una vez más al Dios de Abraham, Isaac y Jacob por concedernos la gran oportunidad de poder estar aquí con ustedes en PAB 550. El programa El Camino de Dios llega a ustedes de parte del Ministerio Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, ministerio del cual soy director. Y este ministerio tiene un centro de estudio, el Centro de Estudios Hebraico del Camino Nazareno, ubicado en el Plaza Real Arón en Ponce. Ahí estamos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana estudiando la Sagrada Escritura y compartiendo el servicio como hermanos que somos en el Mesías. Como de costumbre, todas las semanas seguimos la lectura semanal de la porción de la Torá, lo que usted conoce como el Pentateuco, donde semana tras semana leemos una porción y comentamos sobre esta y extraemos de ella cosas nuevas, como dice el maestro Nazaret, y cosas viejas. Con esto decimos que como un libro que está vivo, que contiene muchos tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, entendemos que su lectura simple es la vestidura de un gran tesoro que Dios en su momento dará a conocer con mayor profundidad en los días del Mesías. Y esto es uno de los temas bien interesantes dentro de los círculos del pueblo de Israel, y es que el Mesías, cuando aparezca, extraerá de la Torá, eh, o algunos dicen que dará de la sabiduría de Dios el mejor vino que jamás se habrá probado. Y esto es interesante porque cuando vamos al Evangelio de Juan, vamos a encontrar que Juan es el único que relata que Jesús de Nazaret está en una boda y que el vino se acaba. Y él milagrosamente convierte el agua en vino, y el que estaba allí presente le dice: ¿y quién guarda el mejor vino para el final? Cuando usted lee esa historia, usted se enfoca en el milagro de que realizó Jesús con respecto a cambiar el agua en vino. Pero un judío no se enfoca en el milagro, sino en el mensaje que está detrás del texto. ¿Por qué Juan, y esta es la forma en que el judío estudia la Biblia, por qué escribió esto? ¿Por qué él dice que el Mesías cambia el agua en vino? Y es interesante conocer un poco del idioma hebreo, y el arte de la gematría, que es parte de la disciplina de estudio bíblico del mundo judío. La palabra vino en hebreo es yayin, y yayin posee el mismo valor numérico de la palabra sod, que significa misterio. Y pues una persona conocedora de la Sagrada Escritura inmediatamente relaciona relaciona, valga la redundancia, la relación que tiene el yayin, hace un remes, una conexión entre el vino y el secreto, y rápidamente le encuentra el mensaje, y es que el Mesías es el que hará que el agua, si usted no lo sabía, la Torá también es comparada con agua. Usted lo va a encontrar en el Tanaj escrito. La sabiduría de Dios también es comparada con agua. Pues él convertirá el agua en vino, o sea, extraerá de la lectura simple de la Torá los grandes secretos de Dios. Y por eso nosotros, año tras año, estamos leyendo las mismas porciones, y mirando la lectura y extrayendo ideas, y tal vez moriremos y no terminaremos de extraer todas las cosas que hay escritas, escondidas en el texto que Dios le reveló a Moisés. Pero de seguro que estamos seguros de cuando el Mesías regrese y se siente en su trono de gloria, el trono de Israel, él, como maestro de Torá que fue y es, extraerá dará a conocer la Torá que Moisés escondió en el monte Sinaí, eh, o eh, o mejor dicho, escondió en el texto después del pecado del becerro de oro. Y esa misma lectura que hacemos semana tras semana es la que entendemos que Él
nos dará a conocer. Y ayer tuvimos estudió la porción titulada Toldot. Toldot se encuentra en Génesis capítulo 25, versículo 19 y termina en el capítulo 28, versículo 9. En esta porción, Toldot se llama generaciones. En esta porción se habla de los descendientes de Isaac. E interesantemente, eh, la Torá hace una repetición de la mención de la descendencia de Abraham, Isaac siendo su hijo. El texto dice, estos son los descendientes de Isaac, versículo 19, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. Y uno podría preguntarse por qué hay una repetición eh, de que Isaac es hijo de Abraham. Abraham es el padre de Isaac. Hay un midrash de la época medieval que dice que cuando Isaac caminaba por el pueblo y los que vivían en esa región miraban a Isaac, decían, este de seguro es hijo de Abraham. Y esa expresión o esas palabras de ese midrash son bien interesantes porque no se pueden tomar de forma superficial, sino que en ella se encierra la exégesis, el lenguaje que usted pueda entender, que ha realizado este maestro de Torah, este rabino, al momento de leer y escudriñar, hacer un drash, inquirir en el texto. Y lo que está tratando este sabio de decir es que Isaac poseía características y cualidades iguales a su padre, tanto así que su rostro se parecía a su padre. Es decir, que Isaac va a continuar los atributos de Abraham. Y esto es muy importante porque cuando comienzas a leer la historia de Isaac en esta porción, vas a encontrar que Isaac va a experimentar, va a vivir una serie de cosas que se asimilan mucho a, a la experiencia de su padre Abraham. Por ejemplo, Isaac va a tener dos hijos, como los tuvo al principio Abraham, que son los dos hijos más importantes de Abraham, Isaac y Ismael, donde en un momento de la vida de, de Abraham, ambos hermanos tuvieron un encuentro no muy grato, podemos decirlo en lenguaje humano sencillo, y como consecuencia de esto tuvieron que ser separados, así nos narra la Torá con respecto a Ismael y a Isaac, pero que al final de sus días, eh, próximo a la muerte de Abraham, ellos se encuentran, se reconcilian y se aman como hermanos, que son. También vamos a encontrar que su esposa Rebeca no pudo tener hijos inmediatamente y Isaac tuvo que orar a Dios para que interviniera en su favor y le concediese la oportunidad de tener descendencia, porque tener descendencia en el mundo antiguo era muy importante, era darle continuidad al nombre de la familia, al patrimonio de la familia. Y vemos que la Torá nos dice que luego de un tiempo, aproximadamente 20 años, es cuando la petición que él tuvo a los 40 años se le concedió. Pero también en esta porción se habla de cómo en el tiempo de Isaac la tierra volvió a sufrir una hambruna. O sea, he dicho en otras palabras, hubo una gran sequía y no hubo oportunidad de cosechas. Y con ello a Isaac le ocurrió o le pasó por la mente la oportunidad de descender a Egipto para refugiarse en Egipto, un lugar muy próspero en aquel entonces, en lo que la sequía o la hambruna pasaba. Y a lo cual el Eterno se le aparece, sea por medio de profecía, una visión profética o físicamente. La escritura no habla claramente sobre cómo sucedió, pero sí sucede de que el Creador bendito sea, a través del ángel de su presencia,
le hace una visita, sea en una visión o sea física, a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra, yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger eh, y te voy a bendecir y voy a confirmar contigo lo que le dije a Abraham. Y aquí hay una parte bien interesante que usted va a encontrar dentro del mundo judío, del mundo del segundo templo y eventualmente después del mundo judío del segundo templo que usted debe conocer para poder entender un poco mejor el concepto de hacer una petición o orar en el nombre de Jesús. Y es el concepto de los méritos. El concepto de los méritos. Dentro del pueblo de Israel se enseña que una persona que posee muchos méritos ante Dios, un justo, que posee muchos méritos ante Dios, la petición en su nombre es considerada muy grande ante Dios. Y esto lo vas a ver que nace en la Torá, lo vas a ver en la historia de Abraham, vas a ver que Dios le confirma a Isaac. Isaac apenas está comenzando a vivir y está comenzando a relacionarse con el Dios de Israel, con el Dios de Abraham, porque todavía no es el Dios de Israel. Jacob no acaba de nacer. Isaac está comenzando a relacionarse, a conocer al Dios de Abraham y aún no ha ejecutado algo relacionado a órdenes o mandamientos que Dios le haya dado. Y el Creador le dice a Isaac en el capítulo 26, eh, versículo 4: multiplicaré tu descendencia como la estrella de los cielos, daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. De aquí se extrae la idea de que el beneficio que está recibiendo de parte de Dios, que es lo que podemos entender por bendición, eh, gira alrededor del mérito de Abraham. Es el Abraham el causante de que el Eterno continúe una relación con Isaac, que es el hijo preferido de Abraham. Y esto es bien importante porque cuando leemos la historia de Jacob, que eventualmente se va a desarrollar a partir de la lectura de esta semana, que es la lectura, la semana que comienza hoy, la lectura Vayetse, que está en Génesis 28:10, que es parte de la lectura del mes de Kislev, usted va a encontrar que es con Jacob que Dios va a comenzar, a continuar, mejor dicho, la promesa que le hace a Abraham. Por eso es que eventualmente se va a llamar el Dios de Israel, primeramente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, quien Jacob eventualmente se le cambia su nombre a Israel, que es un nombre que se ha debatido mucho sobre qué realmente significa. Algunos piensan que Israel significa uno que lucha con Dios y vence. Sin embargo, cuando el nombre a Jacob se le cambia a Israel, el texto no está diciendo que él lucha con Dios y vence, sino que él lucha con Dios y con los hombres. Y es interesante porque cuando vas al nombre Israel y vas a la raíz de Isra, que es Yashar, no hay ninguna relación entre el concepto de luchar y vencer. Y uno podría preguntarse por qué dice la escritura que el nombre de Jacob será cambiado a Israel porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido, y si no hay ninguna relación entre el nombre y esta idea, más cuando comprende lo que significa Yashar, que es la raíz de Yisra, entonces vas a entender lo que está detrás del nombre Israel, que es la idea de aquel que camina con Dios y con los hombres en integridad. O sea, se enfrenta a las circunstancias, a las situaciones que pueda experimentar en su vida y todas las ejecuta con integridad. Y esto es bien interesante porque vas a ver que en esta porción de Génesis, capítulo eh, eh, 25, donde habla en el versículo 19, donde habla el nacimiento de Jacob, vas a encontrar que la Torah dice algo bien, bien,
bastante llamativo, podríamos decir, con respecto a Jacob, y es que la escritura dice que Jacob eh, era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y esta versión, amigos, no le hace justicia a lo que el texto está diciendo en hebreo. Cuando vas al texto hebreo, el texto no está diciendo que Jacob era un hombre tranquilo. El texto está diciendo que Jacob era un hombre tam, ishtam. Y la palabra ahí, tam, es una palabra que significa íntegro, íntegro. Y usted le debe llamar la atención este juego de palabras que utiliza Moisés, porque ¿cómo Jacob puede ser llamado un hombre íntegro si él de por sí eh, hizo cosas que podrían ser tomadas o consideradas como ah, acciones de astucia de su parte? O sea, podríamos decir el lenguaje de nosotros tramposo. Yo no utilizaría esa palabra porque si vamos a mirar la escritura, no es lo que busca la escritura decir. En sí, Jacob era un hombre astuto, astuto, arum, astuto. Y, sin embargo, la escritura está describiendo a Jacob como una persona que, que era íntegro. Y eso es bien llamativo. La palabra tam en hebreo es una palabra que significa inocente, perfecto, íntegro. Y uno podría decir, pero ¿cómo es posible que Jacob sea llamado un hombre íntegro? Uno pensaría tal vez que es un error del escriba que está copiando. Sin embargo, cuando analizamos la idea detrás de esto, es que a Jacob era una persona que, como era por dentro, era por fuera. Dicho, por eso es que le mencioné el asunto de Isaac, ser hijo de Abraham y ser repetido esto dos veces. Lo que está buscando la escritura decir con esto es que la Torah está diciendo que Jacob expresaba en su exterior como él era en su interior. Lo opuesto a esto es considerado una persona hipócrita, una persona que le podríamos llamar dos caras, una persona que en el interior piensa una cosa, pero en su exterior actúa de otra forma. Es como, por ejemplo, una persona que ante sus ojos es una persona muy buena, pero en su interior maquina maldad y impureza. Pues la escritura está diciendo que con esta expresión, que Jacob era un hombre un hombre íntegro, lo que está diciendo es que Jacob era por dentro como lo era por fuera. Y esto es importante porque entonces cuando vamos a medir la astucia de Jacob, no la podemos medir como un acto de maldad, sino como parte de su naturaleza. Y a la misma vez es lo que el Eterno va a utilizar, bendito sea, para formarlo como él desea formarlo, convertirlo en Israel. Eh, Esto sí, no significa que algunos actos de Jacob no sean considerados ante nuestros ojos como actos muy astutos de su parte que se podrían considerar como trampa, podemos decir. Hay un concepto en la Biblia que el judaísmo habla mucho, que es el concepto mirá que de mirá, medida por medida, donde se enseña de que como tú eres con tu prójimo, así eventualmente el cielo será contigo. Diciendo en otras palabras que eventualmente lo que tú le haces a otro te va a pasar a ti. Y lo vas a ver en la vida de Jacob, cuando Jacob sube a Harán y está con su suegro allí, quien va a eventualmente convertirse en su suegro va a actuar con la misma astucia que Jacob actuaba. Y con esto Jacob va siendo refinado para que esta in- eh, integridad o perfección que la escritura habla de Jacob eventualmente se convierta y se refine y se convierta a algo útil para Dios. Y de aquí es que eh, sale la idea del nombre de Israel.
un hombre que es íntegro ante Dios. Y esto es importante porque cuando tú vas al Evangelio de Juan, hay un relato muy interesante que nosotros, por desconocer este trasfondo, y nosotros somos en nuestro ministerio dos personas que enseñamos muchísimo la importancia de estudiar la Biblia hebrea, o sea, el Antiguo Testamento, a la hora de leer el Nuevo Testamento, y no solamente leerlo de forma superficial, hay que aprender el idioma hebreo y hay que entender la semántica hebrea e incluso prestar oído a las tradiciones que existen dentro del pueblo de Israel, porque eh, Jesús y sus apóstoles vivieron en un mundo donde estas cosas circulaban. Nosotros no podemos coger la Biblia y aislarla de su realidad. Conversaba con un amigo y le decía que Pedro, Pablo, Judas y no es el Iscariote citan libros que nosotros no tenemos en nuestra Biblia. Y incluso no vas a encontrar en ningún lugar de la Torá que se hable de que la ley fue dada por medio de ángeles. Sin embargo, Pablo en la carta a los Gálatas dice que la ley fue dada por medio de ángeles. Esteban dice que la ley fue dada por medio de ángeles. ¿De dónde sale de dónde salen estas ideas? ¿Por qué se está hablando de esta forma en los tiempos del Segundo Templo? Cuando en los tiempos del Antiguo Testamento, podemos decirlo así, no se hablaban de estas cosas. Y esto es importante conocer esta literatura, conocer el trasfondo que hay detrás de cada texto que leemos de la Biblia, e incluso los que se comentaba dentro del pueblo como tradición oral sobre estos textos. ¿Por qué? Porque es la realidad del mundo del nuevo, de los escritos nazarenos, de los apóstoles y el Mesías. Y nosotros si nos aislamos de eso y decimos, me voy solo con la palabra y solamente la palabra, eh, cometiendo, estás haciendo algo que eventualmente va a fallar en tu forma de leer el texto y entenderlo. Y esto saber esto es importante, amigos. Y incluso el concepto de la sola escritura lo trae Lutero como parte de la Reforma Protestante. Lutero protestó contra el catolicismo. Él es el que trae el concepto de la sola escritura y eso no existía antes de Lutero. Y te voy a decir más, en la Reforma Protestante se sacan unos libros de la Biblia y se establece un canon diferente a los demás. Históricamente hablando, esto es controversial. ¿Por qué? Porque los libros que se sacaron son libros que son citados por los apóstoles y el Mesías. Cuando leemos las historias de esos libros, leemos esos libros y nos damos cuenta de esto. Pero regresando al tema de Juan, para aprovechar los minutos que nos quedan del programa, estábamos hablando de Jacob, que eventualmente se va a llamar Israel, y lo que este nombre significa, y lo que está en el carácter de Jacob, que quién es Jacob, su personalidad, sus cualidades, sus rasgos de carácter. La palabra Ishtam, la palabra hombre pacífico, hombre íntegro, hombre inocente. Hay diferentes traducciones podemos darle a esta palabra. Este, podemos encontrar que eh, hay un juego de ideas detrás del nombre Israel, que como le dije viene de la raíz Yashar El, eh, donde en el Evangelio de Juan se va a hablar sobre este tema. Y antes de tratar este versículo y comentarlo, hay algo muy importante que ustedes saben en lo que respecta a la historia del mundo segundo templo. En el mundo segundo templo, no había una discusión sobre la identidad judía en sí. O mejor dicho, había una discusión con respecto a la identidad judía en sí, pero no había una discusión con respecto de a quién es Israel. Ya para el tiempo del segundo templo, las 10 tribus del norte no estaban presentes. Se hablaba de que ellas eventualmente aparecerían, de que cuando el Mesías aparezca, ellas van a regresar y que todo Israel volvería a ser una sola tribu, un solo pueblo de 12 tribus. Y esto es un tema del mundo del segundo templo muy importante conocerlo. Hay libros que pertenecen a esta época que nosotros debemos conocer para poder nosotros entender incluso temas del libro de Revelaciones. Y pues, el tiempo no me va a dar para seguir abundando sobre eso. En otro momento lo
lo menciono. Pero vamos a ver, y lo he dicho, y esto que voy a comentar hoy lo he comentado otras veces en el programa. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 43, un relato bien interesante. Y yo le he dicho otras ocasiones, este programa lo digo en el centro de estudio. Como usted lee el Evangelio de Juan no es un libro simple de leer, no es un libro fácil de leer, no es un libro que usted puede leer, perdón, y puede decir, esto es así de forma simple. Es un libro bastante complejo y está escrito en una forma de escritura judía que ya existía en el mundo del Segundo Templo, que usted debe conocer a la hora de leer. Eh, Te va a encontrar que es un evangelio escrito mucho después de los evangelios conocidos como sinópticos, que son Marcos, Lucas y Mateo. Usted va a encontrar que el relato, la historia narrada por Juan no sigue la misma cronología que sigue los demás evangelios. Los demás evangelios, por ejemplo, dicen que Jesús lo mataron, fue crucificado por los romanos en el día de Pascua. Eh, Juan dice, perdón, que Jesús muere en el primer día de los panes ácimos. Primero Jesús celebra la Pascua, llega la noche, es arrestado, al otro día es crucificado, que es el primer día de los panes ácimos, que es el primer día de la festividad de la semana de Pesaj, pero primero celebra la Pascua. El Mesías dice, ¿cuánto quise comer esta Pascua con ustedes? El Evangelio de Juan no dice que Jesús está celebrando Pascua, pero sí dice que Jesús muere en Pascua. Y pregunta por qué él hace esto. Esto lo hace con toda la intención y usted debe buscar armar este rompecabezas. De la misma forma, Jesús en la última semana de su vida entra a Jerusalén, mira las mesas del templo, eso lo relatan los sinópticos. En el Evangelio de Juan es lo primero que él hace en su narración. Y parece que, porque quiera pensaría que Juan falla en su historia. No, esto lo hace así con una intención y es comenzar a hacer que su lector comience a preguntarse cuál es la intención real del libro. Y vas a ver que en este capítulo 1 de Juan, Jesús llega a un lugar, está Felipe, está Andrés y Pedro, y vas a ver que Natanael dice, realmente de Galilea puede salir algo bueno, y Jesús cuando ve a Natanael en el versículo 47 dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y usted lee eso y usted pregunta, ¿por qué él dice eso? Los demás que están con él, Pedro, Juan, Felipe, ellos no son israelitas. ¿Por qué él dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño? Y más aún cuando Jesús, Natanael le dice, ¿de dónde me conoce? Jesús le dice, de cuando te vi en la higuera, cuando debajo de la higuera, allí te vi. Y él dice, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Por eso nada más, eso no está escrito ahí por casualidad. Lo que está diciendo, y ya se me está acabando el programa, el Evangelio de Juan es que el Mesías reconocerá sabe si esa alma es pura o no es pura. Y si esa alma es íntegra, esa persona que posee esa alma la ha bien utilizado y ha sido íntegro en sus acciones. Y de ahí es que se define el concepto de un verdadero israelita. Y por eso es que incluso Pablo de Tarso eventualmente va a hablar de no todo el que se llama Israel realmente Israel, sino que son aquellos que son llamados descendencia. Y eso es un tema que vamos a tratar en otro momento, que si usted lo entiende, va a comprender mejor la idea detrás de esto. Bueno, se me ha acabado el tiempo, le doy gracias a PAB por este espacio y a ustedes que me escuchan todos los domingos, le pido al Todopoderoso les conceda una excelente semana y de mi parte, hasta la próxima. Shalom.